Buenas tardes, vamos a dar inicio a la capacitación de sensibilización en VIH-Sida. En colaboración con el Departamento de Docencia del equipo de Salud Mental, quiere compartir el día de hoy algunos aspectos importantes acerca del VIH-Sida, pero sobre todo pretende movilizar afectos para que los servidores y servidoras que tienen el contacto diario o la atención directa a este tipo de pacientes puedan hacerlo con calidad y sobre todo en derechos. Para esto, presentarles algunas estadísticas que nos plantea la ONU-SIDA, que datan del 2021, y la UNICEF, que dan cuentas del impacto de la epidemia a nivel mundial. Empecemos recordando que el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida se conmemora el 1 de diciembre. Y que dentro de las estadísticas, cada 2 horas o cada hora, 2 adolescentes contraen el VIH en América Latina. ¿Qué nos plantea esta estadística en este grupo etario de los adolescentes y en esta aproximación de que por cada hora estos adolescentes están expuestos a contraer la infección, de la falta de protección de los métodos de barrera y algunos otros factores psicosociales que tienen que ver con la transmisión? Esta siguiente estadística nos plantea que solo el 29% de jóvenes entre 15 y 25 años usó condón en su última relación sexual, lo que evidentemente nos deja entrever la falta de concientización o de promoción en cuanto al uso de los métodos de barrera, como es el preservativo. Solo 3 de cada 10 jóvenes asegura haberse hecho la prueba alguna vez en su vida. Bajísima la estadística en comparación con las estrategias a nivel mundial en cuanto a todos los esfuerzos que se hacen para el diagnóstico oportuno y temprano de la infección. Solo 3 de cada 10 jóvenes. 4 de cada 10 nuevas infecciones por VIH suceden en adolescentes mujeres. Y esto nos hace pensar bastante, puesto que la cartera de servicios de esta institución, mayoritariamente su población son mujeres gestantes, tanto adolescentes como adultas. Aquí tenemos algunos datos que nos plantea la ONU-SIDA en 2021 y nos habla de que 36 millones de personas adultas viven con VIH. 1.7 millones de niños hasta los 14 años están viviendo con VIH en este momento a nivel mundial. El 53% de todas las personas que viven con VIH son mujeres y niñas. Esto es una estadística de género. Y alrededor de 6.1 millones de personas no sabían que estaban viviendo con VIH en el 2020. Solamente para tener un vistazo general del impacto de la epidemia en la población mundial y en algunos grupos etarios de prevalencia y de interés para nuestra cartera de servicios. Una vez que hemos dado una idea de cómo ha avanzado la epidemia en algunos grupos poblacionales, tenemos también que comenzar a aclarar algunos conceptos básicos, entendiendo que esta capacitación está dirigida al personal de servicio, personal de seguridad, personal docente, personal operativo, administrativo y profesional en general de la salud. Conceptos básicos como el significado de las siglas de VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Tener el VIH es únicamente vivir con el virus. Pueden pasar muchos años sin presentar signos y síntomas, pero se puede transmitir, es decir, estar asintomáticos, portando el virus y en fase de transmisión. ¿Qué es SIDA? Significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque aparecen varios signos y síntomas de las enfermedades oportunistas, porque la enfermedad ha avanzado debilitando el sistema inmunológico, destruyendo las células CD4, de tal forma que al estar inmunodeprimido, la persona está expuesta a tener enfermedades oportunistas, lo que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una de las etapas
más avanzadas de la infección con VIH. Veamos aquí algunas gráficas en cuanto a la forma de transmisión del VIH. Las principales formas de transmisión del VIH y las más importantes, porque hay muchos mitos y creencias erróneas acerca de cómo se transmite el virus. La de mayor prevalencia, más del 90% de la población mundial infectada con VIH, es a través de transmisión sexual, por tener relaciones sexuales ya sean anales, vaginales u orales, sin protección, es decir, sin uso de preservativo o método barrera. La segunda forma de transmisión, por vía sanguínea, al compartir agujas o jeringas, sobre todo en población que consume sustancias psicoactivas inyectables, o por transfusiones sanguíneas no garantizadas o en lugares no seguros. Y la tercera forma de transmisión, vertical o perinatal, es decir, de madre a hijo, que es la de mayor interés en el hospital universitario por la naturaleza de la cartera de servicios de nuestra institución, al ser un hospital gineco-obstétrico. La transmisión de una madre viviendo con VIH a su bebé durante el embarazo, el parto vaginal o la lactancia, en el caso de que no haya sido diagnosticada y tratada oportunamente durante la gestación y no se haya podido actuar dentro del protocolo de la prevención de la transmisión materno-infantil. Pero esta imagen o esta diapositiva tiene la intención un poco de reforzar las principales formas de transmisión del virus del VIH y un poco desmitificar y corregir algunas creencias erróneas con respecto a las vías de transmisión. Y para esto, claro, siguiendo la destrucción de los mitos y la desinformación o las creencias erróneas, también tenemos que señalizar y puntualizar las formas en cómo no se transmite el VIH. No se transmite por dar la mano, por contacto físico de esta naturaleza, por toser o estornudar, por compartir objetos como el teléfono en un lugar de trabajo, por donar sangre, por compartir alimentos, cubiertos, utensilios o vasos, por compartir baños o duchas públicas o lavaderos, por utilizar piscinas o por picaduras de insectos o mosquitos u otros microvectores. Es importante tener claro esto porque como profesionales de la salud tenemos que informar con conocimiento y con datos veraces y concretos para poder inteligenciar a nuestros pacientes o a nuestros consultantes. ¿Dónde vive el virus? Esta gráfica nos plantea algunos fluidos en donde se encuentra el virus del VIH-Sida. El semen, en el caso de los hombres, en fluidos vaginales o sexuales en la mujer, en la sangre y en la leche materna. Por eso es que las mujeres que viven con VIH-Sida y que están diagnosticadas, se les prohíbe de lactar después o durante un proceso de una confirmación del diagnóstico. Pero en todo caso lo que queremos ejemplificar y poder ilustrar acá es en qué fluido se encuentra el virus y las vías de transmisión, obviamente, o las formas de transmisión del virus. El virus en el cuerpo humano es sumamente agresivo, pero también hay que saber que una vez que el virus o estos fluidos se encuentran fuera del cuerpo, el virus es sumamente débil y muere cuando está fuera del cuerpo humano, porque es frágil al contacto con el sol, el calor, el aire y los desinfectantes comunes. Todos estos elementos debilitan y matan el virus que reside por poco tiempo fuera del cuerpo. Es una pregunta muy común que nos hacen los usuarios y las usuarias. ¿A quién realizamos la prueba? Y vamos un poco ya direccionando esta capacitación a nuestra población mayoritaria, que son las gestantes, aunque también atendemos a las parejas de las gestantes. Es importante el control prenatal de la embarazada, que acude muchas veces por demanda espontánea, con comportamientos de riesgo, con cuadros clínicos ya de otras ITS, y es de esta forma en que llegan al primer nivel de atención a los centros de salud y luego son referidos a las unidades integrales de las distintas unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública. Se realiza también
la prueba a todas las embarazadas, pero con mayor énfasis a todas, pero damos un poco más de vigilancia y observancia clínica a las poblaciones de riesgo, es decir, personas con comportamiento sexual de riesgo, personas que tienen también otros diagnósticos agregados como tuberculosis o exposiciones o accidentes ocupacionales, ¿no? Se realiza y se oferta la prueba. Esto es importante porque es una de las estrategias que plantea el Ministerio de Salud Pública, que se llama Estrategia 90-90-90, que son las metas esperables. El 90% de la población diagnosticada en el Ecuador, y que de esos 90% diagnosticados estén en tratamiento, tengan acceso al tratamiento, y que de ese 90% de la población diagnosticada y en tratamiento alcance la meta indetectable o la supresión del virus, es decir, carga indetectable o suprimida, o carga viral suprimida. Es importante conocer que esta es una de las estrategias por las cuales no solamente el gobierno de Ecuador, sino a nivel mundial, hacen grandes esfuerzos y movilizaciones de recursos y otras estrategias para poder alcanzar de alguna forma estas metas planteadas y realmente combatir la epidemia. Es conocido por quienes servimos en el Ministerio de Salud Pública la campaña de prevención de la transmisión materno-infantil, Tu bebé sin VIH, hasta la prueba y la oferta. La mujer embarazada debe hacerse varios tamizajes durante su etapa de gestación, durante y posterior en su periodo de lactancia, por las explicaciones dadas anteriormente, puesto que al encontrarse el virus en la leche materna y la mujer estar en contacto con una persona de riesgo de infectarse en ese periodo, puede infectar a su bebé durante el periodo de lactancia posterior al parto. ¿Cómo se responde frente al VIH-Sida? Todas las unidades de atención integral en VIH tienen un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que trabajan coordinadamente ofertando algunas estrategias en cuanto a la prevención y a la adherencia de los pacientes que ya están diagnosticados. Ofertando el método de barrera, como el uso del preservativo, y dando seguimiento al tratamiento antirretroviral en las personas que ya están confirmadas y diagnosticadas. Capacitación permanente y continua al personal, tanto nuevo que ingresa a la institución, como también al que ya tiene tiempo en servicio, pero que por diversos factores es importante refrescar conocimientos y seguir movilizando para no entrar en un trabajo mecanicista en donde ya no veamos sujetos de atención y derecho a nuestros pacientes y se haga un trato un poco frío e indiferente sin considerar los factores biopsicosociales que conlleva la atención a una persona viviendo con VIH. Información, educación y comunicación, aspectos importantes para el manejo de las personas viviendo con VIH. Asesoría. Uno de los componentes de la unidad integral es el área de asesoría en VIH, pre y post consejería,
que no solamente está a cargo de la persona o del funcionario responsable en esta área de servicio, sino que todos estamos en capacidad, después de una capacitación debidamente llevada, de poder asesorar preprueba y posprueba. ¿A qué se refiere la asesoría? Para esto queremos introducir un poco este mensaje de los mitos, ¿no? Desmitificar. Sabemos que desmitificar y desconstruir algunas creencias es importante en el proceso de sensibilización. Ya no tengo VIH, solo he tenido una pareja. ¿Y tú cuántas parejas tienes? ¿Verdad? Son preguntas que nos hacen suponer con un sinnúmero de prejuicios alrededor de a quiénes les pasa eso o por qué les pasa eso. En Guayaquil, de cada 4 personas con VIH, solo una sabe que lo tiene. Hay muchos mitos de pensar que mientras más parejas se tiene, solamente aquellas personas pueden estar propensas a contraer la infección. Si bien es cierto, a mayor número de parejas sexuales aumenta la probabilidad por el comportamiento sexual de riesgo, no significa que las personas que hayan tenido una sola pareja no pudieran tener la posibilidad de contraer el virus. Yo no tengo VIH-Sida, yo sé con quién me acuesto, yo sé con quién tengo relaciones sexuales. Esta es otra creencia o otra forma de pensar que crea barreras en la población con respecto a realizarse tamizajes de forma periódica y oportuna. ¿Realmente lo sabes? Hazte la prueba de VIH, es rápida, confidencial y gratuita. Lo único mortal del VIH es no saber que lo tienes. Hay varios eslogans y varios mensajes que se han ofrecido dentro de las campañas de VIH año a año. Hazte la prueba por si da positivo, por si da negativo, es mejor saber, tu derecho es conocer, y otras frases representativas y conmemorativas que pretenden sensibilizar no solamente a la población de los usuarios externos, sino también a la población de los usuarios internos de esta institución. Y parecería mentira que el profesional de la salud o los servidores que se desempeñan en el ámbito hospitalario, sea en cualquiera de las áreas o de los grupos ocupacionales, todavía encontramos personas que tienen este tipo de creencias o esta forma de pensar de que pudieran ser inmunes porque saben con quién tienen relaciones sexuales o que no les va a pasar. La asesoría en VIH. Una de las definiciones entre las tantas que hay, queremos compartir esta hoy. ¿Qué es la asesoría? Una definición clara y concreta. La asesoría es un diálogo confidencial entre el usuario y el consejero, cuyo objetivo importante o más prevalente es proporcionar información actualizada y oportuna sobre VIH-Sida y otras ITS. Apoyo emocional, orientación para que las personas puedan tomar sus propias decisiones y propiciar estilos de vida saludables. Son los aspectos más importantes en cuanto a la asesoría: la confidencialidad, la contención emocional y proporcionar información veraz y actualizada con respecto al VIH-Sida y otras ITS. Asesoría en VIH. Existen varios tipos de asesoría: la pre-prueba y la post-prueba, que consiste en darle la información acerca del tamizaje y las diversas formas de tamizar y de las pruebas confirmatorias, antes y después de la prueba, dependiendo de los resultados. Si los resultados son reactivos, todo lo que conlleva la consejería, y si no son reactivos, la importancia de continuar con prácticas sexuales seguras y protegidas. Hay asesoría también en el apoyo al grupo familiar, sobre todo en personas que ya están diagnosticadas, que quieren compartir el diagnóstico con su familia o con su pareja, y que es importante también incluirlos dentro de este proceso de asesoría y, en el caso del componente de psicología, del proceso de psicoeducación. La asesoría o consejería en adherencia, que se refiere a que queremos crear hábitos o conductas de adherencia o de apego al tratamiento. Esto es muy importante por los casos de abandono o de fallas en la adherencia, por la indisciplina o el descuido o el desconocimiento de muchos usuarios
seropositivo en no tomar correctamente su tratamiento. Entonces se conoce como consejería de adherencia, que tiene el objetivo de crear hábitos, conciencia y percepción del riesgo en los casos de abandono o de fallas de adherencia y de complicaciones producto de estas fallas en el apego al tratamiento. Y dentro de la asesoría también está la consejería en reinfecciones con otras ITS, porque es bien sabido, de acuerdo a la experiencia de la estadística, que VIH suele venir con sífilis, papiloma humano, entre otras ITS. Y por lo tanto la comorbilidad y de estas ITS es importante también incluir dentro del proceso de consejería y la importancia del uso del método de barrera. Acciones generales. La consejería tiene algunos objetivos generales o acciones que hay que llevar a cabo para poder conseguir las metas propuestas para este tipo de acción. Tenemos contribuir a reducir la ansiedad, todo lo que conlleva el imaginarium de saber y la posibilidad de tener VIH. Hay un imaginarium construido desde el desarrollo histórico del VIH y lo que antes se sabía, ¿verdad? VIH era igual a muerte. Entonces, una de las finalidades es contribuir a reducir la ansiedad, facilitar que el proceso de psicoeducación sea reflexivo para una toma de decisiones consciente y una acción para el cambio. Apoyar la evaluación de los riesgos asociados al VIH-Sida, facilitar el análisis de las ventajas, desventajas y consecuencias asociadas al tema a desarrollar en la consejería. Entregar información precisa, concisa, concreta y relevante. Apoyar al usuario en la construcción e implementación de un plan de acción o de un plan de vida, un proyecto de vida individual enfocado a la reducción de riesgos. Y facilitar la derivación a otros servicios de la UAI o a otros servicios de la unidad hospitalaria. El consentimiento informado. Es importante mencionar que la prueba rápida o tamizaje de VIH como protocolo dentro de los lineamientos legales es que debe estar con el consentimiento informado. ¿Qué significa? Un documento donde el cual la persona que se va a realizar la prueba recibe la información apropiada como asesoría preprueba y acepta voluntaria y libremente realizarse el tamizaje por su propia decisión, después de haber recibido, obviamente, información completa, veraz y adecuada. Cuando se realiza un test, entonces es necesario que el usuario lea y firme el consentimiento informado. Aquí queremos hacer énfasis porque, habiendo mencionado hace un momento que algunos profesionales de la salud, sobre todo los ginecólogos y los obstetras, están capacitados para ofertar la prueba y realizar el tamizaje. Evidentemente hay que llenar el consentimiento informado, pero que debe ser cumplimentado correctamente con la codificación del paciente, con el número de cédula, teléfono de contacto y dirección. Datos que al ser omitido, en el caso de salir reactivo, no habría la posibilidad de contactar a la usuaria o al usuario, creando graves dificultades en el abordaje en derecho de la persona. Por lo tanto, es importante que este documento, el consentimiento informado, esté debidamente complementado con toda la información requerida. La preconsejería, que incluye qué hacer y cómo hacerlo. Recibir al usuario por su nombre, presentarse, identificarse, saludarle de manera cálida y respetuosa, ampliar los conocimientos, pero antes de ampliarlos hay que hacer un sondeo cognitivo, es decir, qué sabe la persona acerca de VIH-S y de las ITS, corregir creencias erróneas, mitos, ¿verdad?, que haya manifestado, proporcionar información de la prueba del tamizaje, la importancia de realizar la prueba, en qué consiste, el significado de un resultado reactivo y el significado de un resultado no reactivo. Horarios de atención de laboratorio, tiempo de entrega de los resultados y explicar la necesidad de suscribir o firmar el consentimiento informado. También es importante en la asesoría preprueba valorar la condición emocional,
no necesariamente puede ser percibido por un profesional de la salud mental. A veces el profesional de la salud o una consejera debidamente capacitada y acreditada está en la capacidad de poder mirar, observar y derivar en el caso de que pueda evidenciar síntomas afectivos en el usuario. Evalúe en forma hipotética, sobre todo en la preprueba, preguntando qué pasaría si la prueba saliera reactiva, un poco para hacer ese sondeo del enfoque emocional que tuviera la persona. ¿Qué pasaría? Es una de las preguntas claves que se hacen en la asesoría preprueba. ¿Qué pasaría si sale reactivo? Explorar algunos campos en lo social, lo familiar, lo laboral, en el campo de pareja, la forma como la persona se plantea enfrentar la situación, cómo podría afectar su vida al someterse a la prueba. Y luego de hacer todo este desarrollo en cuanto a la oferta de la prueba, hacer el cierre. Realice un breve resumen, pida a la persona que manifieste sus impresiones, sus dudas, sus expectativas e informe sobre los procedimientos y trámites a seguir en su próxima cita. La posconsejería o asesoría posprueba. Aquí tenemos dos escenarios, ¿verdad? La posasesoría o consejería en el caso de los resultados no reactivos en el tamizaje de VIH. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Recibir al usuario de manera cálida y respetuosa, hacemos énfasis en eso, una atención en derecho, señale el objetivo de la sesión, por qué regresa a la asesoría posprueba, refuerce que todo lo que se plantee y se comunique es estrictamente de carácter confidencial, entregue el resultado, un documento y verifique que el resultado de la prueba corresponda con los datos del usuario que tiene frente a usted. Informe los resultados de manera pronta, sin demoras y con claridad, sin ambigüedades. Repase el significado de un resultado no reactivo y el concepto del periodo de ventana. Corrija creencias erróneas y mitos. Reevalúe el riesgo y la vulnerabilidad o reevalúe las conductas sexuales de riesgo o las conductas de vulnerabilidad del usuario o de la usuaria o de la población que esté atendiendo. Repase las condiciones de riesgo, de vulnerabilidad, confirme la disposición y las posibilidades de lograr cambios de actitudes y comportamientos de riesgo, la percepción del riesgo, y cierre finalmente el proceso de asesoramiento posprueba. Informe de los procedimientos y trámites, disipe cualquier duda o inquietud y despídase cordialmente. Consigne en la historia clínica o registro diario de evolución todo lo trabajado en la consejería, dejando debidamente documentado la atención. La asesoría en el caso de tener un resultado reactivo, qué hacer y cómo hacerlo. De igual manera, el encuadre, que es la recibida del paciente, la entrega del resultado, verificando que corresponda a los usuarios, a los datos de identificación del usuario, e informe los resultados de reactivo con forma clara o de forma clara, sutil pero respetuosa. Sabemos que después de un resultado reactivo tenemos que dar un tiempo a la expresión de sentimientos, preocupaciones, angustias, dudas y otras interrogantes que puede plantear el usuario o la usuaria. Permítale expresar sus sentimientos, puede apoyarse en frases como sé cómo se siente en este momento, es normal que se sienta así ante la preocupación o el impacto emocional del diagnóstico. Exprésese en forma tranquila, transmita tranquilidad, brinde apoyo cálido. Se recomienda tener un contacto físico en lo posible, donde se cree un clima de escucha activa, sin interrupciones, y donde la persona se pueda sentir acogida. Ofrezca información del resultado, explicarle que el resultado reactivo de un tamizaje es un diagnóstico preliminar
no confirmatorio y que habría la necesidad de hacer otras pruebas específicas para poder confirmar el diagnóstico. Sigamos corrigiendo creencias erróneas, en especial la idea de que VIH es igual a muerte. Remitir al programa de atención integral y hacer énfasis en las ventajas de iniciar oportunamente un tratamiento. La última parte de la postconsejería es el cierre, realizar un resumen, asegurarnos de que haya quedado todo clarificado y pida a la persona que manifieste su impresión de cómo se ha sentido con todo el proceso de asesoría. El proceso de vinculación con la UAI y otros servicios como el de salud mental. Tenemos aquí un gráfico que nos permite visibilizar los niveles de atención, los flujos en cuanto al diagnóstico y la derivación a las distintas UAI, dependiendo de la población, la cartera de servicios. Tenemos aquí los centros de salud de primer nivel, los maternos infantil, donde hay captación de casos que están de reciente diagnóstico o en abandono quizás, y que son referidos a un segundo nivel dependiendo de la cartera de servicios, como el Hospital Universitario de Mujeres Gestantes, el Hospital General Guasmo Sur, el Hospital General Monte Sinaí, y tercer nivel, si el caso lo amerita, para más comorbilidades o complicaciones clínicas del paciente, como el Hospital José Rodríguez Maridueña, conocido como Hospital de Infectología, Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, conocido como Hospital Guayaquil, y el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante, conocido como el Hospital del Niño. Además de la maternidad o el Hospital Matilde Hidalgo de Prócer. Un poco para tener un vistazo de las unidades de atención integral que cuenta el Ministerio de Salud Pública en Guayaquil. Mujeres embarazadas. Ante un resultado de la prueba de tamizaje reactivo, se notifica el diagnóstico desde el centro de salud, recibe la atención inicial, contención emocional, y se oferta la atención en un hospital especializado mediante documento de referencia a estas unidades de atención especializada. Referencia y acompañamiento en algunos casos que tienen otras complejidades, y en la UAI la admisión con la creación de historia clínica, la atención prioritaria, porque son pacientes de atención prioritaria, con las respectivas órdenes de examen y consulta del profesional a psicología. Para recordar, conociendo que esta capacitación está dirigida a muchos profesionales de la salud que año a año y constantemente están actualizando y refrescando conocimientos, pero sobre todo queremos llegar a esta capacitación al personal nuevo o personal que no tiene formación directa en áreas de la salud y que colaboran en otros servicios o en otros departamentos. También compartir algunos aspectos del marco legal en cuanto al derecho a la salud y al derecho de las personas que viven con VIH-Sida. Esta primera imagen nos plantea un mensaje importante de ser tratado con respeto y dignidad y sin discriminación. Mis derechos a la salud. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas con respeto, dignidad y tener acceso fácil y relacionarse con los servicios y de las unidades integrales de nuestras unidades hospitalarias. Dentro del marco legal, acceso a la prueba de VIH. Y esta prueba tiene que ser con carácter de confidencialidad. Una de cada 3 personas con VIH no sabe que tiene VIH o que vive con el virus. Cuando las personas conocen su estado serológico, pueden acceder al tratamiento y tener una vida saludable. La prueba de VIH es fácil, sin dolor, rápida, y las personas pueden realizarse la prueba de VIH en la clínica de salud más cercana o en los hospitales o centros de salud más cercanos, por libre demanda incluso. Estamos hablando de marco legal internacional, por lo que ustedes pueden ver, planteado por la ONU-SIDA. Mi salud, mi derecho. Los condones son el método más efectivo para prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Y embarazos no deseados. Hay condones para hombres y condones para mujeres. Los condones son de fácil acceso
y en nuestro caso, en nuestro país, garantiza la gratuidad al acceso del método de barrera o preservativo. Bien, hasta aquí queríamos realmente compartir como equipo de salud mental a todos los colaboradores de nuestra institución, que somos parte, usuarios y usuarias, servidores y servidoras, que puedan tener acceso a esta capacitación a través de la plataforma virtual del Hospital Universitario de Guayaquil. Quien les saluda y les habla, Hipatia Mendoza, miembro del equipo de salud mental, psicóloga clínica. Agradezco su gentil atención y esperemos que esta información pueda serle de mucha utilidad para su vida personal, para su vida profesional, para el ejercicio de su trabajo día a día, pero sobre todo para poder sensibilizar afectos y tener otra mirada y enfoque en cuando tengamos a una persona en atención viviendo con VIH. Les agradecemos y tengan buen día.